Bueno, aquí estamos una vez más, habida cuenta, se ha suscitado un nuevo escándalo en el mundillo actual de la literatura, y tanto como para oxigenar nuestro canal de tanto clásico, que ya hay olor a naftalina, vamos a ver en qué se anda el mundillo literario actual al respecto de sus novedades. Aconteció que, como dice la nota firmada el 7 de noviembre de 2022 al interior del suplemento Leamos del soporte informativo Infobae de Argentina, se nos informa que una editorial canceló el contrato con una escritora tras sus dichos sobre la identidad de género. ¿Es censura? El copete de la nota dice que después de comprar los derechos, la editorial mexicana Almadía suspendió la publicación de dos libros de la colombiana Carolina Sanín por su cuestionamiento de la política identitaria. Mariana Enríquez y Claudia Piñeiro fueron algunas de las figuras que salieron a defender a la autora y la libertad de expresión. La verdad, dicha sea de paso, no tenía idea de quién es esta señora Carolina Sanín, pero sí conozco a las escritoras argentinas Mariana Enríquez y Claudia Piñeiro, que parece ser son las que quizás hayan armado mayor tole-tole en relación con lo que le ocurrió a Carolina Sanín, que por otra parte parecen todas ser muy amigas. La nota empieza por decir: la escritora colombiana Carolina Sanín nunca le temió a la controversia. En los últimos años, tanto en sesudas columnas de opinión como en sus concurridas peleas por Twitter, la red social, sus dichos han generado todo tipo de debates, insultos, cruzadas y cancelaciones. Algo que está tan de moda, la cancelación. Entiendo que cancelar a una persona es prácticamente dar por descontado o por contado que esa persona no existe más. Lo que en la Edad Media se llamaba anatemizar a alguien. Bueno, algún refrito medieval aparece en nuestros días. Pero esta vez el alboroto no se armó a raíz de una de sus declaraciones, sino más bien por la respuesta que una editorial mexicana tuvo al respecto. Se ve que por lo general esta señora Carolina Sanín es bastante polémica, ¿no es cierto?, por sus dichos. El pasado 4 de noviembre, la autora de Los niños y el ojo de la casa, título seguramente de Carolina Sanín, denunció en sus redes sociales que la editorial Almadía, después de haber comprado los derechos para México de sus libros Somos luces abismales y Tu cruz en el cielo desierto, lo extraño es que después yo me encuentro con que estos dos libros fueron ya publicados en español por la editorial Blatt y Ríos de Argentina. Algo no me suena. Está bien, esta otra editorial Almadía es mexicana, pero yo entiendo que cuando se publica un libro en una lengua, se hace en una editorial para toda la comunidad que comparte la misma lengua, ¿no? Generalmente los centros editores tradicionalmente han sido México, Barcelona, Buenos Aires, alguna vez Santiago de Chile. Digo, no es que el público mexicano ahora no va a poder leer este libro porque los derechos, es extraño el caso, los derechos de publicación de este libro los tiene una editorial mexicana, pero a su vez una editorial argentina ha publicado estos mismos libros. Empieza a sonarme todo a blef publicitario. Suspendió su publicación debido a su cuestionamiento de la política identitaria, dicho entre comillas, por el propio texto, es decir, sus, otra vez entre comillas, interrogantes con respecto al dogma de género, existe un dogma de género, y sus pronunciamientos sobre el borrado de las mujeres. Bueno, parece que la editorial suspende la publicación después de haber comprado los derechos, que se lo habrá comprado a la propia autora, supongo, y espero que esto no signifique la devolución del dinero, ¿no? Porque hasta donde se entiende, la autora estaba dispuesta a publicar con esta editorial. Qué loco, ¿no? De parte de la editorial habrán supuesto, se supondrá que publicándole esos libros por los cuales ya habían pagado, se suscitará tal grado de polémica que les represente una pérdida en algún sentido. ¿Quién lo puede saber? En fin, la damnificada, si algo hay de damnificado, porque bueno, ella ya cobró por este trabajo, o por la venta de sus derechos,
Ojo, que esto puede traer cola porque la editorial se decide a no publicar estos libros, pero los derechos ya los compró. O sea, tiene derecho ahora quizás a no publicar esos libros, pero puede estar en un problema la autora que ya porque los derechos pertenecen a esta editorial, entonces esos libros no los va a poder llevar a otra. Nada de esto que resulta así me parece bastante interesante se refiere ni en esta nota ni en otras que he leído que son prácticamente copia de esto de lo que estamos leyendo, casi copy-paste en los diferentes soportes informativos. Bien, decía la hora sí casi más seguro damnificada. Me parece que la decisión de cancelar un contrato ya firmado por unos libros, que además no tienen que ver con el tema en cuestión, sienta un precedente tenebroso, afirmó Sanín en su cuenta de Twitter, lo que generó un vendaval polarizado de interacciones, a lo que agrega la misma escritora. A su diseñador, acusado de maltrato por su ex esposa, no sé qué diseñador, el diseñador de los libros, empleado de la editorial quizás. En fin, como sea, a su diseñador acusado de maltrato por su ex esposa no lo desvincularon de la editorial. No estoy diciendo que él sea culpable, pero es un contraste notable, agregó la escritora. La decisión de cancelar las ediciones mexicanas de Somos Luces Abismales y Tu luz en el cielo desierto por parte de Almadía se dio tras la publicación de su último monólogo en el medio colombiano Cambio, titulado La identidad, las mujeres y el mundo siguiente, en el que Sanín reflexiona sobre el género, el transactivismo, la autopercepción, la libertad de dudar, el humanismo y el fin del sexo. ¿Cómo el fin del sexo? ¿El fin del sexo para quién? Bueno, es una mujer joven todavía, bonita. Espero que estuviera tratando el tema en, no sé, en realidades paralelas quizás al interior de sus propias novelas. En fin, en sus redes, Sanín afirmó que desde la editorial Almadía firmaron el contrato e incluso pagaron el anticipo, y hace un par de años ya, de modo que nada tiene que ver con el contenido de los libros, y sentenció, se trata de cancelación de la persona, de eliminación de la persona. Sí, a mí lo que más me sigue preocupando es que ahora, reservándose la editorial esos derechos por los cuales ya pagó, a menos que negocie tal vez la autora Sanín devolver el dinero para que a ella poder recuperar esos derechos, que al ser cancelada nunca más esos libros salgan a público, ¿no es cierto? Porque seguramente el contrato será de exclusividad, por lo menos por esos títulos. Sigue la nota. Entre los cientos de respuestas que generó su denuncia, mostraron su apoyo a la colombiana las escritoras argentinas Mariana Enríquez y Claudia Piñeiro, quienes remarcaron la importancia del debate y se mostraron reticentes a la facilidad con la que Sanín fue cancelada. Solidaridad Carolina no lo esperaba de ellos, a quienes aprecio mucho. Creo que es importante discutir y no estar de acuerdo. Es importante inclusive para afirmar la posición propia sin contrastar cómo saber, escribió Enríquez, autora de Las cosas que perdimos en el fuego y Nuestra parte de noche, a lo que Sanín respondió, gracias, es sorprendente de ellos, además una decisión instigada por mujeres, por ciertas colegas, lo cual nos sorprende. Bueno, a Sanín le parece sorprendente la actitud de los editores. Enríquez dice que a pesar de lo sucedido, lo sigue apreciando, dice, aprecio mucho, no apreciaba mucho, ¿no? Y se infiere que esta pobre gente, los editores, fueron instigados por mujeres, por ciertas colegas, otras escritoras. Por su parte, Piñeiro, Claudia Piñeiro, aunque no le contestó a Sanín, sí lo hizo al tuit de Blatt y Ríos, la editorial argentina que publica sus libros. ¿Los libros de quién? ¿De Sanín o de Piñeiro? El cual decía, el tuit, estamos esperando este libro precioso de Carolina Sanín, de título Ponqué y otros cuentos. Va a ser nuestro cuarto libro con ella. Ajá. Y trabajaremos para que sean muchos más. Es un Sanín, es una joya. Vamos a tener que leer a Carolina Sanín. Estamos orgullosos y agradecidos de ser sus editores. Bien, ya Carolina Sanín había publicado con la editorial argentina Blatt Ríos. A esto, la autora de Catedrales, Tuya y El tiempo de las moscas,
Claudia Piñeiro, ya no Carolina Sanín, respondió: tengo los anteriores de ella e iré por este. Me alegro que ustedes la editen en Argentina. Además, en diálogo con Infobae Leamos, el soporte del cual estamos leyendo este artículo, Piñeiro agregó: no coincido con la posición de Carolina en este punto. ¿En cuál? Ni con muchas de las conclusiones a las que llega después de un trabajo de análisis que juzgo profundo y honesto, aunque no comparta. Estupendo, una apertura de mentalidad inigualable. Prosigue Piñeiro: considero que el colectivo trans está dentro del feminismo, que las mujeres trans son mujeres y que no habría ni por qué aclararlo. Pero de todos modos escucho sus charlas en YouTube y me resulta interesante conocer su posición. Las charlas que da Carolina en YouTube. Por otro lado, me gusta mucho cómo escribe. Tengo varios de sus libros. La seguiré leyendo y repudio esta y cualquier otra cancelación. Muy bien. A todo esto me fijé en YouTube. Entendí que Carolina Sanín podía llegar a tener un canal propio de YouTube, pero no es así, o por lo menos no lo encontré. Sí que hay muchas entrevistas que le han hecho a Carolina Sanín en distintos canales. Tiene una entrevista realizada por Luciana Pecker. En un canal en particular se dedican a refutar la opinión de Carolina Sanín sobre la transexualidad. Y en fin, parece que esta mujer no solo habla de sexualidad, también habla de otros temas. Habla de cine, de literatura, de relaciones familiares. Bueno, ha dado una clase magistral sobre 10 cuentos del Decamerón, etcétera. Volviendo a nuestra nota, a la par que Piñeiro, la actriz y cantante y escritora colombiana Margarita Rosa de Francisco salió a defender a su compatriota. ¿Tendría algún sentido si tus libros trataran sobre el tema? Encontraría ella que la cancelación de la publicación de los libros tendría algún sentido si los libros trataran sobre el tema. No, igual no tendrían sentido porque a menos que la editorial firme un contrato nada más que por el nombre de la autora y no se interese en lo más mínimo de qué va a ser, que va a tratar los libros. No sé, habrá casos de autores que venden muchísimo, que ya sabés que por su propio nombre van a vender mucho y no te interesa un cuerno, que es lo último que hayan escrito. No sé si este será el caso de Sanín. Prosigue Margarita Rosa de Francisco. Esas dos obras en particular no tienen nada que ver con este asunto específico y en cambio son muestras de bella literatura. Y remató: nada más efectivo para darle más poder a la obra e ideas de un autor que prohibir y quemar sus libros. Sí, en la medida que te permitan llevártelos para publicarlos en otra editorial, ¿no? Si no, estás bastante afectado. La bella obra de Carolina Sanín ya no depende de prácticas obsoletas como esa, no depende de prácticas obsoletas como cuál. Agrega que ni siquiera depende de ella misma, va sola. Parece un poco fumada esta señora de Francisco, no hay mayor cohesión en lo que está diciendo. Continúa la nota. Sin embargo, no todos fueron mensajes de apoyo para la escritora colombiana. Cientos de usuarios de Twitter se lanzaron contra Sanín y le propiciaron burlas, insultos y acusaciones, entre las que se encontraba el término TERF, que significa, supongo que por la sigla en inglés, feminista radical trans excluyente. Ajá, claro, esta Carolina Sanín estaría en contra de los transexuales, las transexuales, claro, por sus siglas en inglés, que refiere el término a las mujeres que no aceptan en su feminismo a las personas trans y al cual la autora tampoco le teme, ya que en el pasado lo ha utilizado como propio. Ella se ha autodefinido como TERF, o sea, una feminista radical que no acepta personas trans en su colectivo. Yo alguna vez he dicho que soy TERF. No me importa. No llevo esta sigla tatuada en ningún lado. Soy libre de la cita que me quieran poner, dijo Sanín en el monólogo que dio comienzo a la controversia. Bueno, hermana, a lo mejor a partir de ahora empieza a importarte, qué sé yo. Ojalá que no, porque no me gusta que la gente pierda su trabajo.
Una de dos, o es un trampolín a la gloria, entonces ahora el resto de las editoriales se empiezan a pelear por publicarte, o no sé qué tan importante puede ser ese nicho que habría esa editorial en México, pero ahí como que da la sensación se ha cerrado una puerta y a partir de ahí se genera una pulseada, me parece, que va a tener que mucho que ver el entorno, qué tipo de efecto rebote, si positivo o negativo para ella misma. Sigue la nota. De todos modos, a pesar de la tendencia que impera en las redes de simplificar los debates para lograr una tajante polarización, pueden hallarse ciertos puntos en común en los dos bandos. Después de todo, ambos pregonan la libertad y el rechazo a las rígidas imposiciones que conllevan ciertas etiquetas. Bueno, sería interesante analizar de qué modo se generan estas tendencias que terminan por imperar en redes, que resultan en la simplificación de debates, para lograr, o sea, con el objetivo de obtener una tajante polarización. ¿A quién beneficia esto, no es cierto? Ya cuando el texto de la nota habla, aunque poniendo entre comillas la palabra bandos, ¿no es cierto? Como escribió Sanín en su artículo La poética de la disidentidad, entiendo que es un neologismo que busca combinar disidencia e identidad, publicado en la revista Contexto, dice Sanín. Llevamos 5 siglos adelantando la constante revolución del humor para recordarnos que no somos exactamente ni solamente quienes decimos o creemos o queremos, que no somos ni nuestros papeles ni nuestros nombres, que además de ser ridículamente mortales, podemos reírnos de la mortalidad si somos conscientes de la incongruencia entre la identidad y la finitud, si acogemos la desidentificación y nos entregamos a ella. Y con esto cierra la nota. Bueno, me quedo pensando en esto último que dice, que llevamos 5 siglos adelantando la constante revolución del humor. 5 siglos está originándolo en el siglo XVII. Pasemos ya a pantalla completa. Uy, qué oscuro que estoy. Vamos a prender una luz. No mucho mejor, pero algo. En fin, dice Sanin, terminando la nota, que llevamos estos 5 siglos adelantando la constante revolución del humor. Desde el siglo XVII calculo que está pensando en el teatro isabelino como creadora y pienso ahora más que nada en Shakespeare de la tragicomedia. No sé si antes de Shakespeare no había humor, sí había. Pero bueno, sí, puede ser que a partir del siglo XVII lo que se busque es que el humor sirva para recordarnos que no somos exactamente ni solamente quienes decimos o creemos o queremos, que no somos ni nuestros papeles ni nuestros nombres. Hasta ahí, filosóficamente, podemos estar de acuerdo. Que además de ser ridículamente mortales, bueno, ahí empiezo a estar en desacuerdo. ¿Por qué ser mortales nos pondría en ridículo? Me pregunto. ¿Qué soberbia nos lleva a, digo, qué intensidad, qué clase de soberbia nos lleva a sentirnos ridículos ante la muerte? O sea, ¿qué poder tenemos que ante la muerte nos ponga en el lugar de la ridiculez? Para mí ninguno. Y me parece que es darnos demasiada importancia, ¿no es cierto? Dice que podemos reírnos de la mortalidad. Sí, nos podemos reír de cualquier cosa. Los occidentales estamos acostumbrados a reírnos de cualquier cosa. Nos reímos de que los orientales a nosotros se nos parecen todos, no distinguimos uno de otros, nos reímos de un chino que no sepa hablar bien un idioma que no sea el suyo. También nos podemos reír de la muerte, claro. Dice que nos podemos reír de la mortalidad, pero solo si somos conscientes de la incongruencia entre la identidad y la finitud. No veo que haya una incongruencia entre la identidad y la finitud. O sea, cuando se muere, lo que se muere es alguien, ¿no? Algo. Finalmente termina diciendo podemos reírnos de la mortalidad si acogemos la desidentificación y nos entregamos a ella. Bueno, algo que, hablando en términos de occidentalidad, de orientalidad, entiendo, no sé si será tan así tampoco, pero por lo menos así nos hemos vendido los occidentales entre nosotros respecto de los orientales, que lo que
sería que los orientales propugnan es la desidentificación. ¿Para qué? ¿Para qué desidentificarnos? ¿Para qué yo querría dejar de ser yo? Si no es para acoger una nueva identidad, tal vez. Mi identidad por identidad, digo, prefiero quedarme con la que tengo, ¿no es cierto? En fin, pero ya me cansé de todo este tratamiento, las conclusiones se las dejo a ustedes, en todo caso me las dejan en la caja de comentarios y luego las debatimos, las comentamos, las charlamos. Y si no, de otro modo, nos vemos en el próximo video, ya nos vamos despidiendo como siempre, yo deseándoles de mi parte, estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.